Y bueno, para no platicar mucho, vamos a esperar. Antes que nada, ¿cómo están? Unos anuncios en lo que va entrando la gente, etcétera. Les recuerdo entrar a mi página www.carolaguzmanacevedo.com y ya tenemos otra vez ya empezó el segundo trimestre y nuevamente hay reto detox mental. Empezamos el 6 de abril, este lunes, para que te apuntes, es gratis, son 14 días de reto, recibes un correíto y vas a recibir algunos audios con pláticas mías, meditaciones guiadas por mí, algunos tips y bueno, algunas enseñanzas, etcétera. Entonces, y varios tips sencillos para hacer un detox mental, de creencias, etcétera. Entonces, bueno, de creencias y de muchas otras cosas, patrones, hábitos que nos están bloqueando nuestra prosperidad. Así que es una oportunidad ahora que estamos en casa, así que pueden tomarla, es gratuito y si tienes el tiempo. Mucha gente se inscribió en el reto pasado, éramos casi 100 personas, entonces mucha gente comentó que les gustó mucho. Por ahí en mis highlights pueden ver algunos comentarios. Entonces vale la pena, si tienes el tiempo, tomarlo. Así que los que están interesados, mándenme un inbox, un mail, su correo, perdón, para que los inscriba y entonces les empiecen a llegar los correitos a partir del lunes. El lunes empieza el reto detox mental, ¿vale? Y les recuerdo entrar a mi página www.carolaguzmanacevedo.com. Ahí están también mis programas en línea y hay programas de karma, una masterclass de karma, está el Dharma Box, que son 12 masterclasses ya grabadas con audios, meditaciones. Están padrísimas, tienen muy buen precio ahora. Y está la certificación de meditación, está la formación de meditación, está una introducción a la meditación, que es un programa que se llama Reset 25.0 para los que estén interesados. Entonces, bueno, estoy dando un poquito un anuncio en lo que se van conectando un poquito más de personas para la plática del día de hoy, que es otro tema de permacultura, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí mis anuncios. Para los que entraron, inscríbanse al reto Detox Mental, es completamente gratuito y van a ver muchos beneficios por 14 días, es el reto, ¿vale? Muy bien, entonces buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a ir, ya hay un poquito más de gente conectando, vamos a darle unos 3 minutitos más hasta que sean 9:15 y iniciamos. ¿Cómo están? Mándenme un emoji para que sepa cómo han pasado esta semana. Si alguien de los que están conectados escuchó la semana pasada la plática de permacultura, de qué era permacultura, o no la escucharon, igual y podemos aprovechar en 2 minutitos, solamente unos 3 minutitos, iniciar como rapidísimo qué es permacultura y después irnos directo a la plática. Entonces, para iniciar un poquito un preámbulo, está con nosotros Paulo Munera, que es maestro y diseñador de permacultura. Tiene ya varios años practicando, diseñando, y platícanos un poquito de un pequeñísimo resumen, así en 5 minutos, de qué es permacultura para los que a lo mejor no vieron la plática pasada. Igual está colgada en YouTube, en mi página Carola Guzmán Acevedo, me pueden encontrar en YouTube, y en Facebook Carola Guzmán Registros Akáshicos, ahí está la plática pregrabada. Entonces, pero igual para introducirlos en el tema, y vamos a iniciar la plática después, que se llama, el tema de hoy de permacultura es Beyond Organic y la magia del suelo. Y ahorita vamos a platicar un poquito, introducir qué es eso. Pues una pequeña introducción de permacultura está un poco difícil, por eso tienen que ver el otro video, porque permacultura es un tema muy extenso, pero lo más mínimo que puedo decir es que es un método de diseño que incluye la ética y la sabiduría para complementar el diseño, o más bien para adaptarse al
al primer principio, al primer lema de la permacultura, que es el cuidado de la tierra y el cuidado de la humanidad. Entonces es una metodología de diseño que usamos los diseñadores de este tipo para diferentes soluciones, muchas adaptadas a la agricultura, muchas adaptadas al desarrollo sostenible, ecología, agroforestry, que es como reforestación, como recuperación de suelo, recuperación de espacios forestales, y tiene que ver mucho con la comida, con la salud, y cómo se conecta la comida y como el origen de la comida hacia y lo que es el impacto con el humano. Por eso hoy vamos a hablar de lo que es el concepto de Beyond Organic, y que viene muy linkeado o muy de la mano con lo que es el suelo, que es uno de los aspectos más importantes que estudiamos en permacultura, porque es algo principal que en realidad tiene un impacto muy grande, y que muchas personas y aún nosotros en permacultura todavía no logramos comprenderlo, porque es un por decirlo así, un ecosistema o un organismo viviente muy complejo y muy vasto. Ok, buenísimo. Pues ya saben, los que quieran escuchar la repetición en mi Facebook y en YouTube, en mis dos páginas, ahí está, vimos lo que es permacultura la vez pasada. Y hoy vamos a ver un tema dentro de la permacultura que es Beyond Organic. Es un poquito qué tiene que ver con los alimentos orgánicos, ¿sí? Entonces es más allá de lo orgánico, porque escuchamos mucho acerca de los productos orgánicos en el supermercado, cuando vamos a comprar nuestros alimentos o productos. Entonces a veces tenemos como desinformación acerca de qué es un producto orgánico y qué es un producto más allá del orgánico o Beyond Organic, ¿no? Y el por qué es importante, o la importancia de por qué consumir productos orgánicos o Beyond Organic, primero que nada, ¿no? Y está completamente relacionado con el suelo, con la construcción del suelo, y eso es el tema que vamos a hablar hoy, el tema que es la diferencia entre construir el suelo y destruir el suelo, que es un poquito lo que hace la agricultura, ¿cierto? Ahorita nos vas a explicar de eso. Y lo que hace la permacultura, que es conservar y construir suelo. Y de ahí los alimentos que surjan van a ser orgánicos o más allá del orgánico, que es Beyond Organic. Este es un tema que nos gusta mucho hablar y platicar. Bueno, a Pablo le encanta comunicarlo, y a mí que lo comuniqué, porque nos hace hacer muy consciente, nos da como un preámbulo y un panorama muy diferente de los alimentos que compramos al día de hoy. Y de ahora sí, cuando estamos en el momento de elección, ¿no? Si hacer orgánico o compro el jitomate normal, ¿no? El jitomate que viene de la agricultura, o si comprar un jitomate orgánico. ¿Por qué? No es que esté de moda, no es que es algo trendy, es algo que debemos entender la diferencia entre ellos dos y los beneficios que son para nuestro organismo, para nuestro cuerpo físico. Entonces, eso es parte de estar consciente, eso es parte de llevar una vida con bienestar, eso es parte de tener una vida completamente holística. Así que vamos a iniciar ahora sí el tema, y ahora sí te dejamos platicar. Cuéntanos qué es la construcción del suelo, o por dónde quieres iniciar, la construcción, la magia del suelo. Pues en permacultura. El suelo es lo más importante cuando vienes a sembrar comida, o a crear un sistema donde vas a estar produciendo comida, sea para el consumo humano, para el consumo de animales, pero el suelo es lo más importante. Pero antes de entrar al concepto del suelo, antes de entrar al tema del suelo, para definir un poco lo que es la diferencia entre la agricultura tradicional y lo que nosotros llamamos comida orgánica, y a su vez en permacultura nosotros lo llamamos Beyond Organic, o sea, más allá del orgánico.
porque va como, o sea, como lo dice la palabra, un paso más allá o unos pasos más allá para hacer en realidad un producto o un sistema que produce comida, por decirlo, autosostenible, que es lo que nosotros llamamos orgánico. La diferencia principal con la agricultura tradicional y la agricultura orgánica, y más que todo la bioinorgánica que nosotros promovemos y que nosotros diseñamos, es el uso del suelo. Y como lo mencionaste ahorita, la diferencia fundamental es que es que la agricultura tradicional lo que hace es destruir el suelo. La agricultura industrial, por decirlo así, no tradicional, la palabra apropiada es la agricultura industrial. La agricultura moderna lo que hace es destruir el suelo, y nosotros en permacultura lo que hacemos es en realidad construir suelo, porque es el primer paso para construir un sistema que llegue a la autosostenibilidad. ¿Cómo la gente se pregunta cómo la agricultura tradicional o la agricultura moderna o la agricultura industrial está destruyendo el suelo? Pues creo que muchos estamos informados, y para el que no entiende cómo funciona, más que todo lo que está pasando es que al momento de plantar sus hectáreas de, digamos, una sola planta, que se llama un monocultivo, donde no incluye sino una sola especie de, por ejemplo, puede ser el maíz, o puede ser los tomates, o puede ser, si me entiendes, la caña de azúcar. Alguna verdura. Una sola. Entonces lo que hace la agricultura tradicional es crear monocultivos, perdón, la agricultura industrial, sigo diciendo tradicional. La agricultura industrial es crear monocultivos, o sea, se ocupan de solo plantar una especie en una área muy extensa, y para eso se tienen que aliar con la, por decirlo así, la tecnología, pero en realidad es una tecnología que no le está sirviendo a nosotros, al planeta y los consumidores. Entonces lo que hacen es que contratan no sé cuántos tractores y máquinas. Para lo que hacen es, si hay árboles en ese lugar, pues cortar todos los árboles. Si hay grama o pasto, como lo llamen, manga en Colombia, Pasto. lo que se hace es que estos tractores van a ir a pasar por todo el campo y a rotar el suelo, ¿sí me entiendes? A romper el suelo. ¿Para qué? Ellos en su tecnocracia, en sus maneras de ver las cosas, quieren romper el suelo para sembrar sus semillas. Entonces, para poder sembrar sus semillas, lo que van a estar buscando es llenar ese suelo y esas semillas de fertilizante. Y entonces apenas están todas esas semillas fertilizadas, y esto es en campos muy extensos alrededor del mundo, en muchos lugares del mundo, lo que están esperando ahora es el agua que vaya a germinar esas semillas. Entonces apenas llega el agua, esas semillas germinan porque tienen fertilizante, no porque estén en el suelo, porque en realidad ese suelo ya por ende está degradado al haberlo rotado y al haberlo roto con las máquinas y con los tractores. Entonces el uso del fertilizante germina las semillas, y a partir de ahí es una carrera contra la naturaleza y contra el tiempo, porque lo que necesita un agricultor industrial es no perder su cosecha. Entonces en ese momento el sistema solo tiene una planta, solo tiene una especie, lo que quiere decir que llega a ser un sistema muy inestable y muy susceptible a que las plagas lo ataquen. Y eso es lo que en el 99.9% de ocasiones, eso es lo que sucede en ese tipo de monocultivos. Las plagas llegan a atacarlo, y como las plagas solo encuentran una especie, pues crean una situación en la que se ocupan de esa especie y te pueden destruir todo el cultivo. Entonces lo que hace el agricultor industrial es
ahora lo que hace es que quiere, lo que necesita ahora para salvar su cosecha es introducir un pesticida. Y entonces ahora llenan de pesticida todo el cultivo, llenan de químicos todo el cultivo para matar esta plaga que está atacando el cultivo. Entonces lo que pasa ahora es que, bueno, las plagas se fueron, las pudieron controlar con el pesticida, pero ahora todo este pesticida cayó, o sea, con el agua está cayendo hacia el suelo. Y en el suelo también viven miles, trillones de microorganismos, trillones sí, microorganismos y especies que nosotros no alcanzamos a ver, son microscópicas, pero que están viviendo en el suelo. Todas estas especies con ese pesticida se están lavando y se están destruyendo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que en ese momento el suelo está, ya cuando no tiene ninguna otras especies, pierde su estructura, porque la estructura del suelo, o sea, un suelo fértil, un suelo healthy, un suelo saludable, debe ser como un pastel, se dice en México, un pastel, como un pastel de cumpleaños, debe ser así fluffy, debe tener airecito adentro. Pero cuando matas y destruyes y lavas todos los microorganismos que viven en el suelo, lo que haces es que el suelo se compacta. Entonces se vuelve como si fuera concreto, como si fuera cemento. Y en ese suelo pues ya no puede, o sea, no hay vida. Pero entonces lo que pasa es que en ese momento la naturaleza es tan sabia que lo que hace es ver esa situación y en su sabiduría recluta a lo que nosotros llamamos pioneros o voluntarios, que son las malezas. La gente, no sé cómo se diga en México, pero aquí en Estados Unidos se dice weeds, que lo que hacen es que empiezan a salir las malezas al lado de lo que sembraste, del maíz o del tomate, empiezan a salir. Mala hierba Se llama de pronto. Y entonces eso para estos agricultores industriales es un weed, es algo que tenemos que atacar, que nos va a destruir nuestro cultivo, pero en realidad es la manera como la naturaleza y como el suelo responde a ese suelo que hemos destruido. Esa es la manera en como la naturaleza empieza a restaurar el suelo, va introduciendo estos weeds o esta mala hierba. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es introducir aire otra vez al suelo cuando sale la mala hierba y empezar a reestructurar otra vez el suelo. Pero en la ignorancia del agricultor industrial lo que hace es, ahora como tengo mala hierba, voy a introducir otro químico que se llama el herbicida y destruir los pioneros y destruir todo el proceso del suelo y en realidad maté las hierbas que querían ayudarme a restaurar ese suelo. Entonces lo que se da aquí es en realidad un cóctel de químicos y eso es al final lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, para ponerlo un poquito así como en resumen para los que nos están escuchando y que sea un poquito más fácil de digerirlo, el pastel de pasto, ¿no? El pasto que está construyendo el agricultor tiene básicamente, o sea, por todos los procesos que tiene que llevar la agricultura industrial, está llenándose el suelo de químicos como pesticidas, sí, herbicidas. Primero se está llenando es un cóctel. ¿Cuál es el cóctel del pastel? El cóctel del pastel son los químicos fertilizantes, que no son químicos naturales. Vamos a hablar un poco de la diferencia en la agricultura que se llama orgánica, los productos orgánicos. Este fertilizante es a base de químicos y de antibióticos, de muchísimas cosas tóxicas que no son digeribles para el ser humano y no son beneficiosas para la salud. El segundo ingrediente es el pesticida, el tercer ingrediente es el herbicida. Entonces es un cóctel que cuando te llega el tomate a la casa o lo compras en el súper, si estás comprando un tomate que es cultivado de esta manera, pues en realidad lo que estás comiendo es el mayor porcentaje de ese tomate es agua
más este cóctel de tóxico. De tóxico. Entonces, Sí. eso... Entonces, para que nos entiendan un poquito, ojo, esto es muy importante lo que nos van a decir, lo que nos está platicando Paulo, porque la semilla se integra al suelo para que pueda germinar y entonces dar, como todos saben, arbolitos de tomate, arbolitos de plátano, lo que nos vaya a dar la semilla, ¿no? Pero esta semilla que está germinando se está alimentando, ¿no? Cierto que la semilla se alimenta, lo único de lo que se alimenta la semilla es de la tierra. Entonces, de lo que está alimentando la semilla es de este cóctel tóxico y eso es lo que introducimos a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, nos está contando Paulo un poquito el pastel del pasto de la agricultura industrial y ahorita vamos a ver la diferencia. Sí, entonces esto es un cóctel que en realidad ya mucha gente conoce y hay muchos movimientos en el mundo en contra de esto y por eso hace más de 10 años, sí, más de 15 años empezó el movimiento de el certificado orgánico. Eso fue más o menos hace 15 años y no, un poco más, sí, más o menos entre 15 a 20 años. Y el consumidor ha estado más consciente y el mismo consumidor ha llevado a que la agricultura industrial pase, mucha de la agricultura industrial pase a un proceso, pase a alimentos orgánicos, pero todavía los alimentos que no son orgánicos son la mayoría, todavía siguen siendo la mayoría. Todavía son las compañías dominantes en el mercado y en la producción de comida. Todavía existe ahí y va a existir por mucho tiempo. Más que todo porque le pueden llegar a mercados donde el consumidor no está muy informado, también donde el consumidor no tiene muchos recursos para tener la opción de comprar comida orgánica o comprar comida beyond orgánica, es lo que voy a explicar también la diferencia. Entonces, todavía sigue siendo un problema y aparte de ser un problema para la salud del humano, es un problema todavía más grande por la erosión de suelo. Así yo estoy mencionando que el problema mayor no es la salud del humano, pero en realidad el problema más grande es la erosión que está causando en el suelo, porque por ende va a caer ese problema en nosotros. Entonces, porque si destruyes el suelo, ya no va a haber donde podamos sí, cada vez donde se podamos está destruyendo. estar sembrando productos realmente orgánicos. Exactamente, cada vez se está erosionando más suelo para la producción de comida y no solo eso, cuando el suelo está erosionado lo que hace es que se crea un sistema muy inestable y no solo eso, es uno de los factores que contribuye muchísimo al cambio climático, a la erosión, a las inundaciones, a los incendios forestales. Por ejemplo, los que se dieron cuenta de las noticias en Australia hace un par de meses, no es solo porque en Australia era verano y estaba muy caliente, o también en California es algo que pasa muy común y va a pasar cada vez más en muchos lugares del mundo. En el Amazonas hubo muchos incendios y es no solo porque la temperatura está muy alta, la causa real es porque el suelo está siendo cada vez más erosionado y entonces es muy susceptible a este tipo de fenómenos naturales, a inundaciones, a incendios forestales, a no solo inundaciones sino a sequías. Entonces hay comunidades o ciudades o poblaciones que dependen de cómo fluyen los ríos del ciclo de las lluvias, pero la erosión del suelo crea sequías y otra vez crea incendios forestales, crea inundaciones, porque cuando hay un suelo erosionado, por muchos años no va a haber bosque, y el bosque es en realidad lo que trae la función del bosque, la función del Amazonas, para verlo en algo macro. La función del bosque es en realidad traer la lluvia a la tierra,
pues no a la Tierra, planeta Tierra, sino a la Tierra, al continente, o sea, a donde nosotros vivimos. Los bosques traen la lluvia a la parte terrenal. ¿Por qué? Porque son los que están haciendo el ciclo, o sea, están creando la humedad y están ayudando a que el ciclo de los vientos funcione para que la humedad llegue desde los océanos hasta las montañas, hasta la tierra. Entonces, la erosión del suelo contribuye a que ese ciclo se destruya. Y entonces, por ende, como les digo otra vez, vienen las sequías y viene todo eso. Por eso el suelo es muy importante. Se habla mucho también de que tenemos que sembrar árboles para contrarrestar las emisiones del CO2 en la atmósfera y todo esto. Pero, y muchos científicos ahora están hablando de eso porque también se están dando cuenta, pero mucha gente no sabe que no es solo los árboles los que están secuestrando, ese es el término, secuestrar carbono de la atmósfera, sino que el suelo contribuye muchísimo más a secuestrar carbono de la atmósfera. Entonces, crear suelo es un trabajo y una misión y algo muchísimo más importante antes de ponernos a pensar que solo tenemos que sembrar árboles, porque el suelo es en realidad el que está haciendo el impacto más grande. O sea, tiene muchísimas microorganismos, muchísimas cosas pasando bajo la superficie que no nos damos cuenta que están contribuyendo a que los ciclos naturales funcionen como deben ser. Entonces, volviendo todo eso. Regresando un poquito al tema de Beyond Organic, pero bueno, me parece como interesante, ¿no? Porque a veces nos preocupamos más por lo que está en la superficie que por lo que está realmente a manera hacia adentro o así hacia adentro, ¿no? En la tierra, porque es todo un otro mundo, ¿sí? Así como vemos el mundo aquí afuera, allá abajo está pasando miles y miles y miles, así miles y millones de eventos, así como en el mar, así como en muchos otros ecosistemas, y la tierra es la que nos trae nuestros alimentos a la casa. Entonces, sí es importante, considero que es importante entender cómo funciona, ¿no? Cómo opera la operación de la tierra. Sí, es muy importante, es un tema para mí es un tema demasiado, o sea, que no dejo de estudiar porque es demasiado interesante, cada vez más sorprendente, me encanta y me gusta mucho estar informado sobre esto. Y cuando entendemos el ciclo natural de nuestra tierra, de nuestros suelos, de cómo la comida es producida, cómo nos llega a la casa, pues entendemos muchos de los problemas que estamos viendo como sociedad, como humano. O sea, por ejemplo, no el fundador de la permacultura, pero la persona que comenzó el término de permacultura, que es Bill Mollison, y uno de sus discípulos o estudiantes, que es con la persona que yo he hecho mis estudios y mis certificaciones, Jeff Lawton, en Australia, pues él tiene un dicho que dice: en el jardín de tu casa puedes solucionar todos los problemas del mundo. Y eso de pronto a mucha gente no le cabe en la cabeza, cómo en el jardín de mi casa puedo solucionar todos los problemas del mundo. Pero en realidad, cuando comienzas a ver todo el proceso que está pasando en tu propio jardín, entiendes que sí puedes, o sea, si te adaptaras a las reglas del jardín, a las reglas de la naturaleza, podrías solucionar todos los problemas que están pasando en la sociedad en términos del cambio climático, todo eso. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con ese proceso que está pasando bajo la superficie, del cual nosotros no lo estamos aprovechando. A su vez, mucha gente se está aprovechando de esto, pero en
en una manera que no es beneficiosa para nosotros. Entonces, sí. Y ahora, bueno, platícanos ahora sí un poquito de cómo funciona ahora el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, Sí. cómo funciona el lado de la permacultura, el pastel, que explicamos un poquito el pastel del pasto, ¿no? Sí. Este pasto tóxico, cómo funciona ahora del lado de la permacultura, cómo se construye ese suelo y cómo es que obtenemos productos más allá del orgánico y productos orgánicos o más allá del orgánico, que es como lo llaman en permacultura. Que son los alimentos que vemos en el súper, las zanahorias, que muchas veces pasa que son un poquito más costosos, y vamos a ver un poquito más costosos en el súper, pero vamos a ver que vale la pena esa inversión vale la pena, ¿cierto? Y aunque creamos que no, en un futuro tenemos que entender que esto es muy muy importante, no nada más, ay sí, la zanahoria y la que sea, no importa, porque lo que te estás comiendo no es zanahoria, ¿no? Ya vimos que es agua combinada con tóxicos. Entonces, ¿por qué es importante comprar y tomar la elección de comprar este tipo de productos? Bueno, la respuesta inmediata importante es porque, o sea, en nuestra salud es importante comer alimentos que tengan los minerales apropiados para para nuestro sistema, los cuales no estamos obteniendo de alimentos que están producidos industrialmente, porque están en realidad lo que estamos comiendo nosotros no es la zanahoria, sino el suelo donde se cultivó la zanahoria. Ese es el concepto que hay que entender. No estamos comiéndonos ese tomate, nos estamos comiendo el suelo en donde estuvo cultivado el tomate, por ende los minerales que están en ese suelo, los microorganismos y todas las funciones que están haciendo esos microorganismos. Nos estamos comiendo ese proceso en el recipiente que es la zanahoria o que es el tomate. Pero cuando un suelo está totalmente ausente de esos minerales y de esas funciones, pues en realidad lo que estamos comiendo es simplemente lo que esta agricultura industrial le puso, que es fertilizante, sal y todo su cóctel. Entonces, en ese recipiente que se llama tomate o zanahoria nos está llegando en realidad algo que no es lo que estábamos buscando. ¿Y qué es lo que sí llega en un producto orgánico? Lo que sí llega, o sea, ahora la agricultura orgánica, los consumidores pidieron esto por muchos años y empezaron a decir, o sea, no estamos comiendo comida saludable. No solo por eso, porque han habido muchas enfermedades relacionadas con eso, entonces empezaron a pedir comida orgánica. Y los productores orgánicos pues empezaron a ofrecer alimentos sembrados con procesos menos químicos. Hay que entender algo muy, muy importante, que lo que estás comprando en el súper, que dice certificado orgánico, no, o sea, y esto lo toman con un grano de sal, pero no todos esos productos orgánicos son 100% orgánicos. Porque el proceso de certificar tu finca, tu cultivo orgánicamente, no requiere que seas 100% orgánico. Eso es un proceso que toma años. Y hay muchos guidelines, muchas reglas, pero no requiere que sea 100% orgánico. Entonces, al final, no todo va a ser 100% orgánico. Y requerir ese cultivo orgánico va a requerir siempre una entrada. Estamos conectando el celular. El celular. Ese cultivo orgánico, así pensemos que es lo más saludable que podemos comer, y en muchos casos lo es, pero no en todos. Pero en términos de sostenibilidad, que va a ser la diferencia con lo que voy a hablar sobre Beyond Organic, no es un sistema sostenible, o sea, no es una agricultura que en realidad sea la solución, o que esté
sea, que tenga el mejor beneficio para la tierra, porque siempre va a necesitar de entradas de fertilizantes externos, también de herbicidas, también de pesticidas, pero producidos de una manera orgánica, quiere decir que no tienen tantos agentes genéticamente modificados, tanto petróleo, tantas cosas. Pero no quiere decir que es 100% natural como lo creemos. La diferencia con Beyond Organic y Organic es que en Beyond Organic, que es lo que nosotros hacemos en permacultura, nosotros hablamos de un orgánico, no es algo certificado, sino orgánico de fe. ¿Por qué? Porque en permacultura, volviendo al principio, lo que hablamos es que la diferencia principal es que nosotros en permacultura creamos suelo en vez de destruir el suelo, que es lo que hace la agricultura industrial. ¿Cómo creamos nosotros el suelo? Diseñamos un jardín o un cultivo o un sistema que sea autosostenible. ¿Y cómo logramos la autosostenibilidad? Lo que hacemos es que primero que todo no utilizamos maquinaria para destruir el suelo en cada cosecha, sino que si este es el suelo, nosotros empezamos a construir suelo hacia arriba, y la diferencia con la agricultura industrial es que ellos van hacia abajo, o sea, ellos destruyen el suelo, van rompiendo cada vez más, nosotros vamos poniéndole más capas al pastel, le vamos poniendo cada vez más capas al pastel. Estas capas, ¿de qué están compuestas? Básicamente, porque tienen muchos otros ingredientes, pero básicamente están compuestas de nitrógeno y carbono. ¿En qué forma? En los desechos de tu cocina. ¿Qué es el compost? Eso se le llama el compost. Los desechos de tu cocina o los desechos verdes, desechos de comida, por ejemplo, los desechos de los animales, que son su caca, su manure. Sus desechos. Esto es el nitrógeno, y el carbón es el elemento seco que nosotros usamos diferentes. Pueden ser elementos como madera, como paja, como pasto picado, dejándolo secar. Entonces nosotros vamos creando capas en el pastel, y con los años nosotros vamos sembrando ahí, y con los años este sistema cada vez tiene más capas, cada vez tiene más capas, cada vez tiene más suelo, y el suelo va incrementando en su espesor. Entonces, en este momento la agricultura industrial tiene, por decirlo así, 0 centímetros de suelo, porque lo destruyen totalmente. Nosotros en permacultura y en Beyond Organic cada vez tenemos más y más centímetros de suelo. Quiere decir que los microorganismos y las funciones que están en ese suelo tienen cada vez más espacio para producir y hacer todos sus intercambios de minerales y de energía. Entonces eso es lo que nosotros llamamos Beyond Organic, es producir comida en un ambiente en donde cada vez, con cada cosecha, con cada siembra, estamos incrementando la cantidad de minerales, la cantidad de microorganismos, la cantidad de organismos beneficiosos para el suelo, por ende para nosotros, porque nos estamos comiendo lo que producimos en ese suelo. Entonces cada vez hay más minerales, cada vez los alimentos que producimos ahí son más nutritivos. Y lo bonito de esto, por eso es algo que yo llamo la magia del suelo, que es como se llama esta plática. Lo bonito de esto es que es un proceso en el cual nosotros, en un momento, porque nosotros lo diseñamos así, en un momento no tenemos que hacer nada. El suelo cada vez sigue produciendo más y más y más sin nosotros tener que aportarle nada. No nos cuesta dinero comprar fertilizantes, no nos cuesta trabajo rotar el suelo, no tenemos que contratar tractores, maquinaria y todo eso, porque el suelo llega a un momento de ser autosostenible y produce cada vez comida con más nutrientes.
Y esto es algo que mucha gente está empezando a entender y entonces por eso nosotros lo llamamos Beyond Organic. Es la diferencia entre lo orgánico que encuentras en el súper y lo orgánico que nosotros producimos. La diferencia es que lo orgánico que encuentras en el súper la mayoría de las veces va a depender de que tú le proveas fertilizantes, le proveas abonos, también ellos rotan el suelo, mueven el suelo, que eso quiere decir que muchos microorganismos y elementos del suelo los tienen que desplazar. Es como si te desplazan de tu casa, desplazas una hormiga de ahí, la estás desplazando para otro lado. Eso nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque para nosotros todo eso es beneficioso. Entonces esa es la diferencia, eso es lo que nosotros llamamos Beyond Organic y es en realidad comida que cuando tú te la comes te está proveyendo de todos los minerales y todas las vitaminas y todo lo que estás en realidad buscando de tus alimentos. Sí, entonces esa es la importancia, creo yo, que debemos de estar conscientes, ¿no? Por eso siempre en Mindful Talks hablamos de temas de conciencia, porque es estar consciente qué alimento estoy llevando a mi boca, ¿no? Entonces, cuando compramos productos orgánicos, ahorita acaban de entender que este doble pastel, ¿no? Que se está haciendo en permacultura, este producto o este alimento realmente tiene todas las propiedades que mi organismo necesita para funcionar de manera saludable. Sí. ¿No? Y a diferencia de lo que es otros alimentos que no son orgánicos, que probablemente incluso dañen mi organismo, ¿no? Porque tiene productos tóxicos que mi cuerpo no está diseñado para procesar, no estamos diseñados para procesar eso. O está totalmente comprobado por estudios y por demandas que han surgido a las grandes compañías, que está totalmente comprobado sin ninguna duda que esos alimentos tienen efectos cancerígenos. Exacto. Y muchas personas han ganado demandas a costa de su salud, han ganado demandas contra estas compañías por efectos cancerígenos que han surgido por estos tipos de alimentos. Entonces tenemos 5 minutitos más. Ok, esta es una charla muy extensa, pero ahora todos se estarán preguntando como que ¿y dónde encuentro este tipo de alimentos? O sea, ¿dónde encuentro alimentos orgánicos, Beyond Organic y todo esto? Dependiendo de dónde estén, pueden empezar, o sea, lo que yo haría principalmente es buscar el Farmers Market de mi ciudad, el mercado campesino de mi ciudad, de donde yo esté, y empezar a hablar con la persona que está vendiendo en ese mercado campesino y preguntarles cómo están granjas locales. O sea, sí, granjas locales, preguntarles cómo ellos siembran sus alimentos, porque por ejemplo nosotros en Colombia estamos sembrando Beyond Organic. Aquí hay Farmers Market en Nueva York donde muchos de las personas que venden en los farmers market están trabajando en permacultura, entonces uno sabe que es alimento que está viniendo de una buena fuente. Y entonces o sea, para todos siempre es muy fácil ir al súper y comprar todo lo que necesitamos, pero si estamos un poco más preocupados o un poco más conscientes de en realidad comprar alimentos que van a ser beneficiosos, pues podemos hacer ese paso extra e ir a encontrar y hacer una relación en realidad con los productores locales, porque los productores locales siempre están dependiendo de tener clientes a los cuales proveer y están siempre dependiendo de tener esos clientes siempre recurrentes y leales. Y pues es un win-win, es una relación win-win, porque estás comprando alimentos orgánicos, naturales, beneficiosos, nutritivos, claro, y estás apoyando la agricultura local. Sí. O sea... No, y yo tengo, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, hay mucha gente que dirá, ay, qué flojera estar, ya mejor me voy al súper o ya mejor compro el producto orgánico, lo que sea.
el estar consciente, ¿no? El estado de conciencia es el estado de conocer más cosas o de ampliar tu conocimiento hacia este tipo de información. Pero hay un paso más allá, ¿cómo diríamos? A ese paso de responsabilidad, ¿no? O sea, ese paso de ya o llevar una vida holística o llevar una vida de conciencia requiere responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos ser más responsables con nuestros propios cuerpos. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? O sea, justamente hay muchísima gente que está tiene su sistema inmunológico y tiene su organismo completamente debilitado y parte de eso es la alimentación que llevan, la alimentación base que llevan en sus vidas. Entonces creo que tenemos que ir un paso más allá de la flojera, de la pereza, del no lo consigo aquí y empezar a buscar. Estaría buenísimo igual y tomarnos la tarea, no sé, o que te puedas tomar la tarea de a lo mejor unos 4 o 5 farmers markets en México, 4 o 5 farmers markets o algo así. En México no conozco, pero aquí en Nueva York, si alguien está sí, en Nueva plática, York pues y los compartimos. En Nueva York, en casi todos los barrios de Nueva York hay farmers markets, o simplemente caminen un sábado en la mañana y busquen el farmers market que debe estar ahí en una de las cerca de un parque o en una de las cuadras del barrio, o sea, en Jackson Heights, en Sunnyside, todo en Queens, en Brooklyn hay muchos. Uno de los más grandes es el de Union Square en Nueva York, en Manhattan. En México a ver si les conseguimos. Sí, después. Hay muchos. En México debe haber muchos mercados locales. En Medellín, si alguien está en Medellín, está el mercado de la Villa Primavera en el Poblado, que es un mercado campesino. Ahí hay productores orgánicos, productores tradicionales, que son... Y los nuestros. Perdón, los nuestros también. Y sí, donde estén, es simplemente hacer el esfuerzo, porque si el tema es estar consciente de lo que estamos comiendo y de estar consciente de nuestra salud, pues es hacer un poco más de esfuerzo y buscar lo que es beneficioso para nosotros, porque en realidad las compañías grandes que son agricultura industrial siempre van a estar más asequibles, más fáciles de encontrar, porque tienen un marketing mucho más grande, pero eso no quiere decir que ahora en esta era del Google, Instagram, Facebook, podemos simplemente buscar y encontrar a alguien que esté haciendo permacultura, porque hay mucha gente haciendo permacultura, así esto no sea inmediatamente algo que conocemos, pero hay mucha gente que lo está haciendo. Pues buenísimo, pues me encanta esta plática. Vamos a estar hablando todavía más acerca de permacultura, de otros temas, tal vez de superfoods, tal vez ya del proceso más de técnico acerca de lo que es la construcción del suelo, para los que están interesados. Escríbanos cuáles son los temas que les interesan acerca de la naturaleza, acerca de la parte de diseño, acerca de los alimentos, acerca del movimiento orgánico, acerca de superfoods también, si les interesan. Entonces hay muchísimos temas que se pueden hacer también, como el tema de compost. Podemos hablar un día cómo hacer compost, ¿no? Cómo hacer compost en tu casa, cómo diseñar o cómo hacer tus propios alimentos o los que se puedan, ¿no? La parte de las semillas, hay un tema de semillas increíble que vamos a hablar tal vez la próxima semana. Vamos a elegir el tema, pero escríbanos qué les interesa. La parte genética de las semillas es muy interesante, y los bancos de semillas que se hacen hoy en día, etcétera. Entonces hay muchos temas dentro de permacultura que son muy interesantes y que vale la pena profundizar y hacer esta conexión con la naturaleza, porque la naturaleza, ¿no? nos sostiene. Entonces creo que es importante conocer quién nos está sosteniendo, quién nos está manteniendo parados, ¿no? Y no obviar que solamente porque tenemos alimentos y estamos parados ya listo, ¿no? Entonces creo que tener una relación más allá con nuestra madre, la que nos sostiene, es muy importante, ¿no? Muy importante. Y
o sea, hay muchos temas y este tema del suelo y de la comida y de dónde viene y del billón orgánico es muy interesante. Aquí solo tenemos una breve introducción y no es muy fácil dar mucha información en este formato, Pequeño. pero pues nosotros en Una consultorías, empapadita. sí, yo hago consultorías y diseños, entonces en ese tipo, o sea, si tienen una pregunta muy específica o un proyecto o algo que quieran empezar, pues me pueden escribir y podemos conversar, pero si vamos a hacer más pláticas, sería muy bueno saber qué temas les interesan también y podemos hablar, podemos hacer unas preguntas también. Perfecto. Eh, ¿Dónde por- te podemos encontrar? ¿Cuál es tu correo electrónico para que nos puedan mandar a alguien que le interese si tiene algún proyecto, si quiere estudiar, si quiere aprender, si quiere empezar con un proyecto tal vez, si esté animado? Entonces, tu correo electrónico y tu Instagram tal vez. Me pueden encontrar en Instagram en Paulo Munera, y mi email es paulo.munera@gmail.com. @gmail.com. Ok. Arroba gmail.com. Perfecto, entonces sí, para los que estén interesados en aprender, en estudiar, en una consultoría, en hacer un proyecto en sus casas incluso, si quieren iniciar algo en sus casas, vamos a hablar de ese tema también, cómo hacerlo no nada más en una granja, sino también de manera urbana, ¿ok? Sí. Entonces, cómo llevar la permacultura al mundo, urban permaculture, ¿no? Entonces, increíble. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir esta información a todos los que están viéndonos. Y bueno, si tienen más dudas, la próxima semana vamos a hablar de otro tema. Cada semanita vamos a estar hablando de permacultura para que nos empezamos a empapar y tener más conocimiento de lo que es la tierra, de lo que es la importancia de cuidar la tierra y de cuidar la humanidad, ¿no? Sí. Que es un poquito permacultura. Sí. Muchísimas gracias y muy buenas Pues, noches a todos. Les recuerdo entrar a mi página www.carolaguzmanacevedo.com. Ahí pueden ver mis programas de meditación. Tenemos una masterclass bien pequeñito, un mini curso de karma. Tenemos una masterclass, un paquete que se llama Dharma Box para los que quieran explorar temas como meditación, temas como mindfulness, temas como sexualidad, temas como tenemos, bueno, son muchos temas allí de desarrollo personal y de desarrollo espiritual. Y para los que quieran ver las pláticas, siempre recuerden que están colgadas en mi Facebook y en YouTube. Carola Guzmán, Registros Akáshicos en Facebook, y Carola Guzmán Acevedo en YouTube, ¿vale? Para que ahí puedan ver las repeticiones como esta, etcétera. Entonces les recuerdo, el 6 de abril iniciamos el reto Detox Mental. Para los que se quieran inscribir, mándenme su correo para que entren en la base de datos y les empiece a llegar su reto. Es completamente gratuito, así que anímense. Les mando un beso y buenas noches. Namaste.